Necesitamos lo que es seguridad, pavimentación, mejores viviendas, deportivos. El servicio de camiones, eso es lo que carece Sonora. Sonora necesita a Alfonso Durazo. Ya les toca a las colonias, ya les toca porque nunca les ha tocado. Vamos a atender con carácter prioritario las necesidades de aquellas colonias que están marcadas por un más viejo rezago en todo sentido. Un Sonora para todas y todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, gobernador. La palabra transformación significa dejar mal vicio atrás. El joven por inherencia busca algo diferente, busca mejorar. Yo creo que la gran mayoría de los jóvenes se enfrenta al problema de no tener oportunidades. Cuando se menciona Alfonso Durazo es capacidad, juventud, posibilidades. la historia de muchas juventudes. Pienso en un candidato con propuestas concretas basadas en datos. Y sobre todo que está preparado para ser gobernador. Capacidad, honestidad y esperanza. Alfonso Durazo, gobernador. Significa ser joven en Sonora. Significa ser capaz, fregón. La actitud de los sonorenses es de tomar las cosas, siempre superarse. Lo que necesitamos son oportunidades. Podamos andar por las calles y andar bien. Que nos den chance de estar, porque yo creo que es la mejor manera de aprender. Alfonso Durazo vino a hacer lo que nadie nunca había hecho. Un candidato ideal para Sonora. Esperemos, veamos que realmente vaya a ser un cambio. Alfonso Durazo es la mejor solución para Sonora. Un Sonora para todas y todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, gobernador. Ahora le toca al norte. Estamos listos para escuchar sus propuestas y atender sus necesidades. Es momento de transformar Sonora de la mano de la gente, por un Sonora de todos y todas, y no de unos cuantos. Gira del Norte, ruta de la transformación. Necesitamos lo que es seguridad, pavimentación, mejores viviendas, deportivos. El servicio de camiones, eso es lo que carece Sonora. Sonora necesita a Alfonso Durazo. Ya les toca a las colonias, ya les toca porque nunca les ha tocado. Vamos a atender con carácter prioritario las necesidades de aquellas colonias que están marcadas por un más viejo rezago en todo sentido. Un Sonora para todas y todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, gobernador. La palabra transformación significa dejar mal vicio atrás. El joven por inherencia busca algo diferente, busca mejorar. Yo creo que la gran mayoría de los jóvenes se enfrenta al problema de no tener oportunidades. Cuando se menciona Alfonso Durazo es capacidad, juventud, posibilidades. la historia de muchas juventudes. Pienso en un candidato con propuestas concretas basadas en datos. Y sobre todo que está preparado para ser gobernador. Capacidad, honestidad y esperanza. Alfonso Durazo, gobernador. Significa ser joven en Sonora. Significa ser capaz, fregón. La actitud de los sonorenses es de tomar las cosas, siempre superarse. Lo que necesitamos son oportunidades. Podamos andar por las calles y andar bien. que nos den chance de estar, porque yo creo que es la mejor manera de aprender. Alfonso Durazo vino a hacer lo que nadie nunca había hecho. Un candidato ideal para Sonora. Esperemos, veamos que realmente vaya a ser un cambio. Alfonso Durazo es la mejor solución para Sonora. Un Sonora para todas y todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, gobernador. Ahora le toca al norte. Estamos listos para escuchar sus propuestas y atender sus necesidades. Es momento de transformar Sonora de la mano de la gente, por un Sonora de todos y todas, y no de unos cuantos. Gira del Norte, ruta de la transformación. Necesitamos lo que es seguridad, pavimentación, mejores viviendas, deportivos. El servicio de camiones, eso es lo que carece Sonora. Sonora necesita a Alfonso Durazo. Ya les toca a las colonias, ya les toca porque nunca les ha tocado. Vamos a atender con carácter prioritario las necesidades de aquellas colonias que están marcadas por un más viejo rezago en todo sentido.
Un Sonora para todas y todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, gobernador. La palabra transformación significa dejar mal vicio atrás. El joven por inherencia busca algo diferente, busca mejorar. Yo creo que la gran mayoría de los jóvenes se enfrenta al problema de no tener oportunidades. Cuando se menciona Alfonso Durazo es capacidad, juventud, posibilidades. la historia de muchas juventudes. Pienso en un candidato con propuestas concretas basadas en datos. Y sobre todo que está preparado para ser gobernador. Capacidad, honestidad y esperanza. Alfonso Durazo, gobernador. Significa ser joven en Sonora. Significa ser capaz, fregón. La actitud de los sonorenses es de tomar las cosas, siempre superarse. Lo que necesitamos son oportunidades. Podamos andar por las calles y andar bien. que nos den chance de estar, porque yo creo que es la mejor manera de aprender. Alfonso Durazo vino a hacer lo que nadie nunca había hecho. Un candidato ideal para Sonora. Esperemos, veamos que realmente vaya a ser un cambio. Alfonso Durazo es la mejor solución para Sonora. Un Sonora para todas y todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, gobernador. Ahora le toca al norte. Estamos listos para escuchar sus propuestas y atender sus necesidades. Es momento de transformar Sonora. ¡El próximo gobernador de Sonora! En este momento los jóvenes reciben al próximo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Morena enseña sus Jóvenes, ¿cómo se llama el próximo gobernador de Sonora? Que ya llegó Durazo. Que ya llegó Durazo. Abran paso. Que ya llegó Durazo. Bienvenido Alfonso Durazo. Con los jóvenes de Sonora. Conquistaremos la democracia. Que ya llegó Durazo. Abran paso. Que ya llegó Durazo. Y arriba Alfonso Durazo. Abran paso. Que ya llegó Durazo. Abran paso. Que ya llegó Durazo. En estos momentos recibimos Alfonso Durazo como se merece. Y arriba los jóvenes de Hermosillo. Los jóvenes de Yopa adelante de 45 grados. Los morros y las morras de Hermosillo. Que se escuche fuerte. Abran paso. Que ya llegó Durazo. Abran paso. Más fuerte, jóvenes. Que ya llegó Durazo. Abran paso. Que ya llegó Durazo. Y arriba Alfonso Durazo. Esta tarde rodeado de jóvenes. Esas banderas arriba. Jóvenes, le damos la bienvenida al próximo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Estamos listos para tener una buena plática con los jóvenes de Sonora y Alfonso Durazo. Y es por eso que, jóvenes, le damos una bienvenida como se merece a este hombre que va a transformar. Jóvenes, le damos la bienvenida al próximo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Bienvenido Alfonso Durazo a esta reunión, a este encuentro con jóvenes. Les pedimos a todos ocupen sus lugares para dar inicio y darle como se merece la bienvenida al próximo gobernador de Sonora. Bienvenido, Alfonso Durazo. Lo acompaña esta tarde y le damos la bienvenida en representación de jóvenes a Paulina Ocaña. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Asimismo lo acompaña Cristina Rodríguez. Gracias por estar aquí. Y por supuesto, darle la bienvenida muy especialmente a los jóvenes de Sonora. ¡Bienvenidos! Para dar inicio,
veremos un video titulado 45 grados. Adelante, corre video. Una juventud inquieta por falta de oportunidades está harta de guardar silencio. Culturas urbanas de la ciudad hoy están gritando en modo de protesta. Somos Sonora, el norte de mi nación, lleno de gente humilde y de muy buen corazón. Como la 501 vine por una explosión y hoy 45 grados prenden mi ciudad del sol. Tierra de gente muy fuerte, templada por el calor, donde a veces por desgracia nos roban algún color, pero con cada oración como 132. Sin amarillismo cuento lo que nadie te contó. Soy la voz del joven emprendedor que no valida sus sueños por falta de una inversión. Aquel menor con ganas de jugar fútbol, pero no tiene patachos, buena cancha ni un balón. Soy el grito que cayó, la mujer que un día lloró por miedo a salir de casa por culpa de algún bocón. Hey hermano, te pido escuches el son de tristeza y la pobreza que esconde algún callejón, donde mil historias malas se dieron por conclusión y que 1 millón de buenas murieron por la ambición. 45 grados, el pueblo está cansado, solo falta un poco más para gritar revolución. Falta de oportunidades, falta de oportunidades, gritando en modo de protesta. Buscamos quien se comprometa, sin cambiar las metas. No nos conformamos con despenso y camisetas. No somos marionetas, la conciencia no está quieta. Somos el despertar de una generación completa. En base a lo que ha pasado con errores del pasado, mi gente ya no quiere pagar esa penitencia. 4 años de estudio, trabajo mal pagado y desempleo al egresado por la falta de experiencia. El problema llega cuando el candidato en curso promete que el apoyo al deportista será justo, pero como siempre no hay coherencia en su discurso y al final se arrepiente que porque ya no hay recursos. Lo que queremos es lograr iniciativas, justicia a las familias que perdieron una vida. Sabemos que la impunidad aquí no se castiga, pero créeme que el Estado perdona pero no olvida. 45 grados, el pueblo está cansado, solo falta un poco más para gritar revolución. Falta de oportunidades, falta de oportunidades, gritando en modo de protesta. Ahora nos toca a los jóvenes. Continuando con la información, el Estado se encuentra en decadencia por autoridades que no hacen nada al respecto, queriendo tener a una sociedad aprisionada. 45 grados, el video que proyecta las imágenes con la fuerza de los jóvenes de Sonora. A continuación, escucharemos la participación de la joven Paulina Ocaña. Adelante. Muy buenas tardes, gracias a todos por su presencia. Un saludito para todas las personas que nos ven en las redes y quien dice que no se puede cambiar al mundo desde las redes sociales. Gracias a ustedes lo estamos haciendo aquí en Sonora. Estoy muy contenta de estar aquí y de formar parte de esta gran tarea que nos une para construir un Sonora para todas y para todos. Me entusiasma mucho mirar a tantas juventudes aquí reunidas, pues estoy convencida que compartimos la esperanza de un Estado justo, libre, democrático, que trabaje verdaderamente por el bienestar de todas y todos los sonorenses, sin distinción alguna, pues sin jóvenes no hay democracia. Desde hace muchos años he tenido la oportunidad y el honor de conocer el rostro joven de Sonora. Cientos y cientos de juventudes talentosas, creativas, trabajadoras, con muchas ganas de salir adelante y de transformar nuestro estado. La esperanza que proviene de las propuestas para transformar a Sonora ya está contagiando esta campaña. Estamos seguros que lograremos la meta porque sus sueños son ahora proyectos sobre los cuales trabajar. Y eso es lo que necesita Sonora, la ilusión, el espacio abierto para sus juventudes, condiciones reales para emprender, para estimular sus fortalezas, para canalizar su potencial y su energía.
Lo que necesita Sonora es ofrecer mejores condiciones para que cada uno pueda construir su juventud en libertad, con respeto y siendo parte de un Estado comprometido en darles ese bienestar al que tienen derecho. Se acabó el tiempo en el que las juventudes sonorenses han sido relegadas, ignoradas, silenciadas o discriminadas. Se va a terminar también el prejuicio que por nuestra condición de jóvenes nos consideran incapaces o un problema. Ni somos incapaces ni somos el problema. Al contrario, somos en realidad las soluciones. Porque representamos una de las más grandes y más valiosas fortalezas de Sonora. Y eso es algo que sabe y en lo que cree Alfonso Durazo. Por todo esto, el próximo gobierno será sinergia para que todas esas voluntades se vean reflejadas en políticas públicas, que abran realmente los espacios y garanticen nuestros derechos y libertades. La transformación que todos deseamos materializar en Sonora y por la que estamos dispuestos a participar será con las juventudes sonorenses. Quiero reiterar mi confianza que en Sonora está iniciando una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de entender a la sociedad y la función que debe de cumplir el gobierno del Estado. El pueblo está cansado y ahora nos toca a nosotras y a nosotros. Somos el despertar de una generación completa, libre, valiente. Ya le toca a las mujeres jóvenes que gritan para reclamar justicia. Ya le toca a las juventudes indígenas que exigen respeto a su identidad e igualdad de oportunidades. Ya les toca a las juventudes que tienen alguna discapacidad y reclaman infraestructura inclusiva y un alto a la discriminación. Ya les toca a las y los jóvenes artistas que han sido olvidados. Ya le toca a las juventudes emprendedoras. Ya le toca a las y los jóvenes médicos que están salvando vidas en hospitales. Ya le toca a las y los jóvenes que quieren prepararse, pero no hay universidades suficientes. Ya le toca a las juventudes deportistas que les dicen que no hay recurso cuando vivimos en un estado lleno de talento. Ya le toca a quienes sueñan con un mejor mañana. Ya nos toca a las y los jóvenes. Porque siempre debió habernos tocado. Pero finalmente Alfonso Durazo será el próximo gobernador de Sonora. Y ahora sí, vamos a lograr que Sonora sea para todas y para todos, y no de unos cuantos. Gracias. Ok. Escuchamos la participación de Paulina Ocaña y esta tarde tenemos diferentes grupos de jóvenes a quienes iremos saludando. Por ejemplo, 45 grados, morros y morras con Alfonso Durazo, Yo Pa' Adelante, MIT, Jóvenes Pro Sonora y a todos ustedes, jóvenes, bienvenidos. A continuación tendremos una participación donde los jóvenes van a platicar con Alfonso Durazo. Damos el uso de la voz a Tirso Amante. Adelante. Buenas tardes. Bueno, primero para mí es un placer, un gusto estar aquí en representación de Morros con ADM, aquí que nos acompañan junto con todos los esfuerzos juveniles, que bien decía Paulina que esta es un lugar donde ahora nos toca a los jóvenes y sin duda se nota que aquí hay muchísimos grupos juveniles que por igual estamos sumados en este gran esfuerzo de transformar Sonora. Alfonso, ese proyecto que tú encabezas y del cual nos sentimos honrados de participar. Y bueno, en lo que yo les quería compartir es un ejercicio que hicimos desde Morros con ADM, donde mis compañeras y compañeros, ahí mejor, gracias,
Compañeras y compañeros de esta organización juvenil que trabaja la campaña como jóvenes simpatizantes y militantes de Morena, junto con la parte de la campaña que tiene que ver con plan de gobierno, nos dedicamos a trabajar un diagnóstico. Y este diagnóstico, que tiene una herramienta metodológica que se hizo en todo el estado, que tiene carácter científico, nos hizo hacer, y eso es algo, no es por presumir, el primer ejercicio diagnóstico de las necesidades y preocupaciones de las y los jóvenes sonorenses. Y estos son tres temas que fueron identificados a través de este ejercicio diagnóstico, esta herramienta metodológica diseñada por mis compañeras y compañeros. Y los temas son empleo, seguridad y acceso a la salud, un tema que precisamente en pandemia sin duda ha sido algo que afecta a todos los grupos poblacionales. Entonces, a través de este diagnóstico les invitamos tuvimos una reunión previa antes de estar acá, en donde pues compartimos con todas las células, núcleos juveniles que están hoy aquí y que me da muchísimo gusto ver, y que hoy estemos aquí unidos, sumando nuestros esfuerzos. Preguntas, Alfonso, que van a ser 9 jóvenes y las cuales se van a presentar, y una vez que hayan hecho sus preguntas, pues te daremos la palabra para que nos puedas dar las respuestas. Y bueno, nada más también reconocer aquí el gran esfuerzo de mi compañera Cristina. Cristina es quien encabeza el esfuerzo de Morros con ADM, la campaña de jóvenes simpatizantes y militantes de Morena, y a quien sé perfectamente que le debemos un gran aplauso por este gran esfuerzo que ha hecho. Y bueno, sin más, me voy a dar a presentar a las 9 personas de los distintos esfuerzos juveniles que se encuentran aquí hoy con nosotras y nosotros, para que hagan su pregunta con los temas. De Generación Adelante nos acompaña Ivana Osarte. Ivana va a hacer una pregunta sobre el tema de empleo. Ivana, ¿dónde estás? Allá está Ivana. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ivana, pues como ya se mencionó, espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Nosotros venimos de Generación Adelante. La pregunta que le vamos a hacer, pues como ya dijeron, tiene que ver con el empleo y sobre todo con la juventud. Principalmente poniendo un poco como en contexto, quiero pues recordarles que muchos de nosotros los jóvenes queremos pues desarrollarnos profesionalmente, pero a la hora de salir a buscar oportunidades laborales nos vemos pues limitados, porque aparte de que las oportunidades son pocas, las oportunidades que se presentan también tienen pues prestaciones muy pobres. Entonces yo quisiera saber y quisiera plantearle la pregunta de cómo su gobierno planea pues impulsar el desarrollo de los jóvenes y cuál es su como plan de trabajo, qué es lo que usted piensa hacer para que sea más inclusivo el área laboral para nosotros. Gracias, Ivana. Ahora vamos a dar la palabra a MIT, y de MIT va a participar nuestra compañera Alejandra Samaniego, quien va a hacer una pregunta sobre el tema de salud. Alejandra, ¿dónde estás? Allá está Alejandra, ya casi le llega el micrófono. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Samaniego, arquitecta. Por parte del grupo MIT Jóvenes le traemos pues la siguiente pregunta, un poquito de contexto. En base a los acercamientos con las comunidades rurales del estado, los centros de salud se encuentran mayormente pues con falta de medicamentos, con falta de médicos, ya sea de base o pasantes, incluso sin servicios de transporte en caso de emergencias. Nuestra pregunta para usted es si existe o se está desarrollando un plan para brindarles a las cabeceras municipales ambulancias de la Secretaría de Salud, mayormente pues los derechohabientes del INSABI, ISSSTE o ISSSTESON, para poderles brindar el traslado de emergencia, ya que actualmente se utilizan ambulancias privadas o piden recurso para pues la gasolina. Gracias, Alejandra. Ahora toca el turno a nuestra compañera Jezabel Gutiérrez de Jóvenes con ADM. Allá está Jezabel. Ella va a hacer una pregunta sobre el tema de seguridad. Buenas tardes.
Pues mi nombre es Jezabel Gutiérrez, pues vengo de Morros con ADM. Y la pregunta que queremos plantearle es, ¿cuál considera que es la mayor causa de la inseguridad en Sonora y qué podemos hacer como jóvenes para contribuir a disminuir esta problemática? Gracias, Jezabel. Ahora pasamos a una pregunta de nuestros compañeros de Jóvenes Adelante con Hermosillo. El compañero que va a hacer la pregunta es Eduardo Rivera. Eduardo, ¿dónde estás? Allá está Eduardo. Buenas tardes, soy Eduardo Rivera y es Jóvenes a darle por el... Una disculpa. Jóvenes a darle por Hermosillo. Pues como dicen, los jóvenes son el futuro de México, pero yo opino que esa frase ya es pasado y la deberemos de cambiar a que los jóvenes somos el presente de México. En ese sentido, nuestro presente se ve comprometido, ya que atravesamos por diferentes situaciones que nos hacen casi imposible poder salir adelante. Se podría decir que hay ofertas laborales en nuestro estado, pero estas son limitadas, mal pagadas y algunas otras recaen en lo informal. Los salarios no son suficientes para que un joven pueda empezar a formar su patrimonio o, si acaso, ayudar de forma significativa a su familia. Y esto a la juventud le genera una frustración. No pedimos que el gobierno nos resuelva el problema y lo que nosotros pedimos es que el gobierno siembre esa semillita y nosotros como jóvenes hacer que esa semilla crezca y que crezca como un árbol para que a futuro ese árbol rinda frutos. Entonces, yo le preguntaría lo siguiente: en su gobierno, ¿qué estrategias fomentará para hacer que los jóvenes no se motiven solo por la necesidad, sino también por las oportunidades que su gobierno nos podría brindar? Gracias. Gracias, Eduardo. Y de Jóvenes para Adelante nos acompaña acá en primera Julio Encinas, acá en primera fila, por acá. Acá está Julio. Y Julio va a hacer una pregunta acerca del tema de empleo. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias, Paulina, Cristina, Tirso. Muchas gracias, doctor. Nuestra pregunta va enfocada tanto en el empleo, la seguridad y la salud, y es un poco relacionada a lo que es el deporte y el arte. Platicando un poco con los muchachos, los jóvenes de nuestra red, nos preguntaban y me pedían el favor de externarle esta pregunta a usted: si existía un plan de trabajo para exportar ese talento sonorense, hermosillense, ya sea en el deporte, en las competencias deportivas, y en el talento artístico, ¿qué oportunidades o qué estrategias se van a utilizar para poder explotar este talento? Gracias. Del Partido Verde nos acompaña Gerardo. Gerardo está por allá. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gerardo García. Soy coordinador de asuntos juveniles de la Juventud Verde Estatal. Y para darle un poquito de contexto a la pregunta de nosotros, quisiera decirle que es bien sabido que la cohesión social es una herramienta fundamental para la seguridad en la sociedad. Sonora carece de espacios públicos integrales, verdes, accesibles y sobre todo dignos. En base a esto, nuestra pregunta es: ¿qué papel jugará la rehabilitación, rescate, transformación de los espacios públicos en la estrategia de seguridad para el Estado? Muchas gracias. Gracias, Gerardo. De Súmate nos acompaña Jesús Hernández. Él va a hacer la pregunta. Jesús, ¿dónde andas? Acá está Jesús. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Hernández de Súmate. Bueno, ahorita comentaban sobre los jóvenes y el empleo. Mi pregunta es del empleo, ¿no? De cómo garantizarles empleo a los jóvenes. Pero mi pregunta va más allá. Los jóvenes no solamente ocupamos empleo. Hay jóvenes muy brillantes que tienen proyectos productivos de emprendimiento. Entonces mi pregunta va basada en eso, que los jóvenes creen empleo para jóvenes.
¿Cómo garantizar que los jóvenes emprendedores lleven a cabo sus proyectos productivos? Pues esa es. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Del partido Nueva Alianza nos acompaña Manuel Campillo. Manuel Campillo, que va a hacer una pregunta también sobre el tema de empleo. Manuel, ¿dónde andas? Por allá. Celeste, una caminata aquí ya. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Sin duda el tema del empleo vemos esta tarde que es una prioridad, ¿verdad? Ya se ha cuestionado ahí en 2 ocasiones, pero no quiero perder la oportunidad de ratificar esta preocupación que tenemos todos los jóvenes, ¿no? Actualmente la falta de experiencia, el no dominar otro idioma, el no contar con estudios adicionales a nuestra preparación, se han convertido en unos factores que han generado problema en todo México y del 79% de los jóvenes tengan problemas para incursionar en el mercado laboral, ¿no? Entonces, mi duda va en lo siguiente, señor candidato. ¿Qué acciones implementaría usted durante su gobierno para que los jóvenes podamos estar inmersos en el mercado laboral a través de un empleo digno, ¿no? Y la otra, una pregunta subyacente a esta es, ¿qué oportunidades brindará usted para que este sector de la población, que somos los jóvenes, puedan formar parte de su gobierno? Muchas gracias. Gracias, Manuel. Y la última pregunta está a cargo de 45 grados, es Kim Cepeda, y Kim va a hacer una pregunta relacionada al tema de salud. Kim está por allá. Buenas tardes, muchas gracias, doctor, a todos los compañeros, colegas, amigos. Antes que todo, mi nombre es Kim Cepeda, yo soy fisioterapeuta, yo soy egresado de la 2ª generación de fisioterapeutas del estado de Sonora. Tengo 10 años ya trabajando con esta profesión, siempre desde la iniciativa privada, fíjese, doctor, puesto que nuestra profesión carece de muchas oportunidades en el tema de plazas a nivel público, y al mismo tiempo vivo desde el tema del emprendimiento y la innovación, y en ese sentido quiero hacer mi pregunta ligada en estos 2 temas. ¿Cómo plantea usted el desarrollo de estas nuevas profesiones de la salud y no solamente la de los médicos, puesto que hay muchos colegas enfermeros, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, entrenadores deportivos y un sinfín de profesiones que aún carecen de oportunidades en el gobierno de Sonora? Entonces mi pregunta es esa, ¿cuál es el planteamiento para todas estas profesiones de la salud que definitivamente le pueden dar mucho al estado de Sonora? Muchísimas gracias. Gracias, Kim. Esa fue la ronda de preguntas, y antes de pasarle la pregunta al próximo gobernador de Sonora, me gustaría nada más comentarte, Alfonso, que en Morros con ADM, que también somos un círculo de estudios, estamos convencidos que acompañarte va a ser parte desde la campaña, y por eso, arrastrando el lápiz, estamos trabajando justo en este diagnóstico que les compartíamos, en una propuesta de reforma al Instituto Sonorense de la Juventud. Pues el Instituto Sonorense de la Juventud ha sido hasta el momento una agencia de colocación, y también esta idea que ha permeado sobre la participación juvenil en los gobiernos. Siempre nos han dicho que el ser joven per se, por sí mismo, es un cambio, pero para ideas de que eso no es un cambio en automático, pues ahí está el nuevo PRI que resultó mejor aprendiz de las corruptelas que sus antecesores. Entonces cuentas con todo nuestro apoyo desde ahora, arrastrando el lápiz, porque estamos convencidos de que este tipo de institutos son una gran herramienta de transformación, y por qué no pensar inclusive en un instituto que siembra la esperanza en la juventud. Muchas gracias. Gracias a Tirso Amante, quien ha dirigido este segmento de preguntas. Y a continuación tenemos la participación, quien nos va a hablar del proyecto para Sonora, el próximo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Que se escuche ese entusiasmo de los jóvenes con el próximo gobernador de Sonora. Duro, duro, duro. Bueno.
Bueno, jóvenes, qué barbaridad. Es un gusto estar aquí. No, de veras, ¿eh? No, contagiarse de sus ideas, de su energía, de su ánimo. De veras, qué grato. Sí, nuestros adversarios, pues seguramente no traen jóvenes ahí en sus filas. Hay que mandarles un poco de energía. De veras, qué manera más, de veras, qué manera más extraordinaria, qué gran evento, qué gran reunión. Gracias, me contagian, me nutren. Fíjense ustedes que yo hace algunos años fui funcionario en el organismo responsable de la atención a la juventud. Y bueno, conozco muy bien los programas, las políticas públicas. Fui ahí en ese organismo director de comunicación social, director de delegaciones y director de vinculación con las organizaciones juveniles de todo el país. Fue una de mis grandes experiencias y hoy que los escucho revivo esa gratísima experiencia. Pero antes de agarrar monte, jóvenes, porque luego me da por ahí, quiero comentar lo siguiente. Qué buen lugar escogieron para llevar a cabo el evento. Miren, les voy a dar 3 datos. Primeramente, el Instituto, el ISAP, Instituto Sonorense de Administración Pública. Ahí estudié mi maestría en Administración Pública. Después de haber renunciado a Los Pinos, a la secretaría particular del presidente Fox y casi desahuciado de una carrera política, me refugié en el estudio y estudié 2 maestrías, una en Administración Pública aquí en el ISAP y otra en Democracia y Parlamento, que fue una combinación entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Salamanca, y luego un doctorado en el TEC en Políticas Públicas en el TEC de Monterrey. Entonces, me da muchísimo gusto. Esa es la primera, la menos relevante. La segunda es que aquí tenemos a la izquierda al Congreso. Y este Congreso nos cuesta casi 1,000 millones de pesos. Lo mismo, poquito menos, que lo que nos cuesta la Universidad de Sonora. En un lado están 33 ilustres parlamentarios y en el otro hay 40,000 jóvenes en formación profesional. Ese solo hecho nos habla de que algo estamos haciendo mal y que no puede ser que dediquemos prácticamente lo mismo a una burocracia como la del Congreso que a la formación de nuestro presente y futuro de Sonora, que son los jóvenes de todas las denominaciones. Aquí en esta plaza hago el compromiso de pegarle, no es un pellizco, va a ser una tarascada la que le vamos a dar al presupuesto del Congreso, mínimo 500 millones de pesos, mínimo, y con ello vamos a constituir un fondo para otorgar becas a todas y a todos los estudiantes sonorenses. De tal manera que lo importante es que ni un solo joven sonorense se vea en la necesidad de suspender sus estudios por limitaciones económicas. Yo fui beneficiario
en algún momento de una beca de 250 pesos. Y como beneficiario de una beca, estoy consciente que hizo para mí la diferencia entre comer o no algunos días, o dejar de comer algunos días. Así es que para mí el tema de las becas tiene un gran valor, porque puede hacer la diferencia entre darle continuidad a unos estudios profesionales o suspenderlos para ir a buscarle, para llevar a la familia, a la mesa, al hogar. Y el tercer lugar es que lo escogieron muy bien porque se ve que cada día estamos cada vez más cerca de Palacio de Gobierno. Estamos a un paso. Casi pudiéramos pasarnos, pero vamos a esperar los tiempos constitucionales para tomar posesión ahí. Gracias a 45 grados, gracias Paulina por acompañarnos en este proyecto desde el principio, me da muchísimo gusto. Morros ADM, gracias mi queridísima Cristina, también obviamente desde el principio. Están los jóvenes del PT, gracias, si es que están por acá, los jóvenes del PT, si no, de todas maneras, desde aquí los saludamos. Los jóvenes del Partido Verde, si están por acá, algunos jóvenes, gracias del Partido Verde. Jóvenes de Nueva Alianza, los saludé por allá afuera, me da muchísimo gusto, gracias por estar acá. Jóvenes para adelante, gracias, jóvenes para adelante, gracias. Los jóvenes del MIT, gracias, háganse notar, hombre, pues que se sienta con ganas, vamos. Jóvenes a darle, muy bien, gracias, también, súmate, gracias, mi estimado Juan, adelante Sonora. Y Mujeres Sonora. Me da muchísimo gusto, pues, esta reunión con todas, con todos ustedes. Saludo muy particularmente a quienes nos acompañan a través de las redes de comunicación. A ver si me pudieran pasar el dato en algún momento, ahí durante mi participación, de cuántos jóvenes están conectados al evento. Hemos tenido mítines de este tipo con una presencia virtual de hasta 2,000 conexiones, como en el evento de inicio de campaña, donde estuvieron 2,000 conexiones y cada conexión cuando menos con un grupo de 5. Es decir, podemos hablar de que tuvimos un alcance en directo de cuando menos a 10,000 sonorenses. O sea, este es una de las grandes, modalidades. La pandemia nos ha impuesto restricciones, pero la tecnología nos ha abierto también opciones de comunicación. Ahorita les voy a compartir el dato porque esto llegó para quedarse, ya es una nueva modalidad de comunicación con pandemia y sin pandemia. Bueno, decirles, no hay un micrófono. Está lleno de trucos a ver. Bueno, yo creo que voy a tener que regresar por esta hoja en su momento. Bueno, si me
me permiten, voy a ordenar mi participación en orden a cómo fueron planteando ustedes sus preguntas, pero doy un poquito de contexto. Primeramente, recordarles a ustedes que el objetivo de nuestro movimiento es construir un Sonora para todas y todos, y no para unos cuantos. Ese es el gran objetivo. Y como instrumentos, miren, 7,500 jóvenes en este momento. 7,500 jóvenes. Es, de veras, es un dato extraordinario. Me da muchísimo gusto que nos sigan con este interés. Y en el cumplimiento de ese objetivo, tenemos que recuperar el gobierno que ha estado históricamente al servicio de un grupo de interés para ponerlo al servicio del interés general, del interés mayoritario de la población. Ese es el objetivo de nuestro movimiento. Ya conocen ustedes mi tesis. Hace 35 años, un grupo de poder tomó control del gobierno y desde entonces lo tiene subordinado al servicio exclusivo de sus intereses políticos y económicos. Y si alguien ha tenido necesidad de recibir la bendición de ese grupo de poder político y económico hegemónico, el costo ha sido la subordinación y la complicidad. Por eso, en el caso particularmente de los jóvenes, no tenemos una clase política relevante en el caso de Sonora. No tenemos, ¿por qué? Porque el modelo político de Sonora depositó la voluntad, depositó ascensos y descensos políticos en una voluntad unipersonal. Ni al caso viene a hablar de nombres porque ese no es el objetivo, pero todos sabemos a quién me refiero. Y si es necesario, lo decimos, pero no es ese el objetivo. Entonces, los jóvenes que en algún momento se descubrieron con vocación política, tuvieron que solicitar la bendición del padrino de esa generación. Y el costo ha sido invariablemente la subordinación o la complicidad. Consecuentemente, no hay jóvenes políticos sonorenses con responsabilidades relevantes. Desde la época de Luis Donaldo Colosio hasta el día en que el presidente López Obrador me invitó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no había habido un sonorense en un gabinete presidencial. No obstante, que históricamente las y los sonorenses, la clase política sonorense, jugó un rol estelar a nivel nacional. Pero eso se acabó cuando este grupo tomó el poder. Y como nada más para agregarle un agravante, este modelo político tuvo también incidencia en una baja en la competitividad de nuestra economía. Por eso Sonora
que tuvo el primer lugar entre los estados fronterizos, hoy es el último. Somos el último en inversión extranjera directa, en generación de empleo, somos de los primeros en corrupción, somos de los primeros en opacidad, en falta de transparencia, y así somos el tercer estado en deuda a nivel nacional, y así estamos al final de la fila en los indicadores favorables y estamos al principio de la fila en los indicadores negativos. Por eso se dificulta que las y los jóvenes encuentren empleos, cuando hace algunas décadas pues la economía de Sonora no solo brillaba entre los estados fronterizos, sino que brillaba en el panorama nacional. Ahora, el objetivo, decía, es recuperar el gobierno, pero eso es solo una parte. La otra parte es llevar al gobierno nuevas formas de hacer política. Y es ahí donde los jóvenes juegan un rol estelar, porque las nuevas formas de hacer política solo pueden ser producto de la aportación de los jóvenes. Nosotros ya no podemos llevar nuevas formas de hacer política. Solo la participación juvenil las hará posibles. Pero todavía más, si nosotros llegamos y recuperamos el gobierno y nos vamos en 6 años, pueden regresar de nuevo el poder a los mismos grupos de siempre. Entonces, recuperar el gobierno es un paso. Nuevas formas políticas, un segundo paso. Y el tercer paso definitivo es una nueva clase política sonorense. Y esa solo puede tener como base a las y los jóvenes de nuestra tierra. Y ahí es donde está la relevancia de su tarea. Ustedes van a ser fundamentales en mi gobierno, y se los digo, y no por cortesía, por necesidad, porque si no juegan ese rol relevante, al concluir el sexenio, tendremos que regresarle los trastos al grupo en el poder. Y eso no va a pasar. Me voy a empeñar en formar una nueva clase política con el mismo ahínco, con el mismo empeño que voy a poner en recuperar el gobierno y en ponerlo al servicio de todas y todos los sonorenses. Porque yo imagino a nuestro estado en el horizonte de 6 años. Yo no estoy viendo para hoy, para mañana. Estoy viendo en un horizonte de 6 años. Y en 6 años asumo como mi responsabilidad dejar una larga hilera de jóvenes capaces, honestos, socialmente comprometidos, a los que les podamos entregar la conducción del Estado con la certeza de que habrán de cumplir con la responsabilidad histórica que les estamos encomendando. Y es en ese momento que yo voy a poder decir: misión cumplida. Y yo confío en las y los jóvenes sonorenses. Confío. Y para comenzar, decirles a ustedes 2 decisiones. Primero, gabinete
paritario. Mitad mujeres, mitad hombres en el gabinete. Igual número de mujeres, igual número de hombres, de secretarios. Número 2, mitad jóvenes, mitad secretarias, secretarios con experiencia. Para que en un entreveramiento generacional podamos formar a los jóvenes que van a venir a nuestro relevo con la certeza de que habrán de cumplirle a las y los sonorenses, como lo va a demandar esa circunstancia histórica. Ratifico mi confianza en las y los jóvenes sonorenses y sé que van a estar a la altura del reto que les vamos a encomendar. Yo digo dos cosas. Imaginen ustedes, aspiro a ser el mejor gobernador en la historia de Sonora. Y lo aspiro no por un acto de vanidad, sino como una necesidad que me imponen las circunstancias, en virtud de la complejidad en la que vamos a recibir al Estado. Solo si encabezo el mejor gobierno en la historia de Sonora, tendremos capacidad para salir adelante. Creo que no necesito de extenderme mucho para decirles a ustedes que vamos a recibir una auténtica papa caliente. Basta citar que las finanzas del Estado están en quiebra, en terapia intensiva. Por eso las circunstancias me imponen y lo voy a lograr. Voy a ser el mejor gobernador en la historia de Sonora. Y con toda humildad les digo que no me mueve nada material, no me mueve ningún acto de vanidad. Me mueve solo el deseo de que al concluir mi gobierno pueda yo transitar las calles de mi estado mereciendo el respeto de las y los sonorenses. Y eso, como diría el poeta, yo con eso tengo bastante. Y número 2, voltear la vista y ver una larga hilera de jóvenes y sonreír con el sentido del deber cumplido. No. Y así va a ser. Así va a ser. Y yo sé que la confianza que depositaré en ustedes como integrantes, ustedes jóvenes, como integrantes del gabinete, va a quedar cumplida a cabalidad. No tengo ninguna duda. Y si hay alguna salida de banda, ahí vamos a estar también para acompañarlos, para que nadie nace sabiendo. Pero tenemos 6 años para formar una nueva clase política. Es una salida de emergencia, porque una clase política se forma en una generación. Nada más que no tenemos una generación de tiempo para formar una clase política. Porque si nos tomamos las cosas a la ligera y a la tranquilona,
se vuelven a colar y recuperan el poder. Y eso no lo vamos a permitir democráticamente, pero no lo vamos a permitir porque nos ha costado muchísimo llegar a una circunstancia, a una oportunidad histórica como la que hoy estamos teniendo. Y la vamos a aprovechar al 100 y vamos a salir adelante. Nada más les digo a ustedes, piensen en una campaña política donde un candidato o candidata a gobernador haya tenido un evento como este. Jamás. Jamás. Y así como yo sé que ustedes no me van a fallar, empeño mi palabra de que yo tampoco les fallaré a ustedes. Ni a ustedes, ni a las y los sonorenses. Y así va a ser, con transparencia, con sencillez, a ras de suelo, con humildad. Dicen, ya voy a dar respuesta, jóvenes, ahorita. Ya voy a dar, ahorita me voy a aplicar a la tarea. Pero dicen que un político, por más malo que sea, tiene derecho a cuando menos 15 minutos de fama. No es mi caso como político malo, pero yo ya he tenido 3 oportunidades de 15 minutos de fama. Como secretario particular de Luis Donaldo, lo saben, en el PRI, en Sede Sol, y durante la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Luego, ayúdame aquí. Gracias, mi queridísima Paulina. Y el ritual siempre recomienda brindar salud. Luego, no estoy para presumirlo, pero tampoco para ocultarlo, como secretario particular del presidente Fox. Y luego 15 minutos de fama como secretario, como integrante del gabinete del presidente López Obrador, que es una de las responsabilidades más honrosas que he tenido en mi vida. Voy por una cuarta oportunidad de 15 minutos de fama. Pero les comento esto para decirles que yo ya estoy hecho a prueba de vanidades. Conozco las alturas del poder. No me engatusan sus lentejuelas. No me engañan sus lentejuelas. No me engaña el canto de las sirenas. Eso ya lo pasé. Eso se lo dejamos a esta clase política mediocre que hoy tenemos en el PREAN, en Sonora, y que han crecido sobre la base de rendir culto a la personalidad de sus corruptos líderes. Yo no tengo ni he tenido necesidad de crecer sobre la base de rendir pleitesía a mis jefes. Y ustedes tampoco en mi gobierno la van a tener, porque esa no va a ser su aportación. Su aportación van a ser las ideas frescas, el compromiso solidario,
la sensibilidad política, el compromiso social, la capacidad. Esa va a ser su aportación. Y esas son las formas que van a caracterizar a la nueva clase política. Jóvenes, aunque no lo crean, voy a entrar en materia. Bueno, ¿quién? Ivana. El tema de las opciones laborales se repitieron, así es que algunas preguntas, así es que voy a tratar de responder esta primera con una mayor amplitud que seguramente involucrará o contemplará o podrá asumirse como respuestas a otras preguntas que posteriormente surgieron acá. La razón fundamental por la que la economía de nuestro estado se estancó es por los altos niveles de corrupción que han caracterizado a la administración pública estatal. Esa es la razón fundamental. Consecuentemente, cualquier proyecto para relanzar la economía de Sonora tiene que partir del combate a fondo de la corrupción. Sin un combate a fondo de la corrupción, no estaremos en posibilidades de crear el número de empleos dignos que requiere nuestra juventud. Vamos a combatir a fondo la corrupción. Desde aquí, desde ahorita, les digo que ni una sola rata en el gobierno, ni una sola, y me voy a aplicar personalmente. Número 2, vamos a encabezar un gobierno facilitador de la inversión, no bajo la lógica neoliberal de que el gobierno debe estar subordinado al capital, sino bajo la lógica progresista de que un gobierno facilitador que acompaña a la inversión está generando empleo, y el empleo justamente remunerado es lo único que puede sustentar en el largo plazo una política de bienestar. Número 3, vamos a impulsar en este objetivo del relanzamiento económico de Sonora un plan de infraestructura que no es por presumirles, como diría Tirso, ya lo tengo prácticamente concluido, que tiene que ver con la definición del puerto de Guaymas como plataforma de ese relanzamiento, con una red carretera, la vinculación de Chihuahua con el puerto, con Sonora, hasta el puerto de Guaymas para dar salida a la producción agropecuaria, manufacturera, industrial de Chihuahua a través del puerto, que hoy tiene que subir a Estados Unidos y luego venirse hacia el oeste para desembocar en Ensenada y encontrar un barco que lleve los productos a los países asiáticos. El puerto de Guaymas va a facilitar de manera extraordinaria la comercialización de esa producción con todos los países de la cuenca del Pacífico. No me detengo en los detalles del plan de infraestructura, pero será una de las vertientes fundamentales para la dinamización económica y, obviamente, para la generación de empleos. En el plan de infraestructura se finca
una buena parte de la apuesta por la generación de empleos durante mi gobierno. La otra vertiente, ya lo mencionaba, es lo de un gobierno facilitador. Nada de ir asaltando inversionistas en el camino. Los inversionistas durante mi gobierno solo van a compartir su riqueza con los trabajadores, en primer lugar, con el fisco en segundo lugar y con los socios en tercer y último lugar. Nada de compartir la riqueza con funcionarios públicos. Ni una sola vez me voy a encargar y me voy a aplicar, y muy pronto en mi gobierno sabrán que será uno de los empeños más comprometidos que tendré. El centro, en el caso de Alejandra, el centro, bueno, la pandemia ha puesto al descubierto el desmantelamiento en el que se encontraba la infraestructura de salud. Vamos a recuperar la infraestructura de salud y vamos a garantizar que todas y todos los sonorenses tendrán mínimamente atención médica básica y medicamentos básicos al alcance de su mano. Va a ser una de las grandes prioridades de mi gobierno. Los centros de salud en mi pueblo, hay médico y hay centro de salud, pero no hay medicamentos, no hay ambulancia, no hay equipamiento. En otros lados hay centro de salud y equipamiento, pero no hay personal. Entonces, vamos a garantizar infraestructura básica, personal y equipamiento de salud. Medicamentos básicos también. El siguiente punto es Jezabel. ¿Cuál es la mayor causa de inseguridad? Miren, la causa fundamental es la falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes y particularmente oportunidades de sobrevivencia económica. Consecuentemente, para atender o combatir de fondo a la inseguridad, tenemos que aplicarnos a la generación de oportunidades de salud, educativas, culturales y económicas, particularmente para las y los jóvenes. Esa es la razón fundamental. ¿Qué pueden hacer los jóvenes como coadyuvantes, si entendí bien la pregunta, como coadyuvantes en el mejoramiento de la seguridad? Creo que los jóvenes pueden jugar un rol muy importante creando conciencia sobre los riesgos que implica el consumo de drogas adictivas. Una de las grandes tragedias de nuestro estado es que somos el primer estado consumidor de drogas tipo cristal, que una vez que se han consumido, dos veces, casi podemos decir que ya perdimos a esa joven, a ese joven. Esa es la gran tragedia. Tenemos la inseguridad, el combate a la inseguridad debe de basarse de manera muy importante en el combate a las adicciones. Y el combate a las adicciones tiene que ver con los valores familiares, tiene que ver con los valores cívicos
y tiene que ver, obviamente, con el gozar de oportunidades de sobrevivencia económica para el desarrollo profesional. Eduardo, Eduardo decía, los trabajos no generan ingresos como para construir un capital semilla que permita desarrollar, emprender proyectos productivos. Primero, fíjense ustedes, este modelo político de Sonora tuvo una incidencia también en la productividad, porque conseguir un contrato, una obra o un contrato de prestación de servicios no requiere todavía en este momento que alguien sea bueno en el servicio que se demanda. Basta con tener influencias para conseguir un contrato. Y eso ha tenido una incidencia también en la productividad. Consecuentemente, tenemos que impulsar en el Estado una cultura del emprendimiento que se vino deteriorando con el paso del tiempo. Esa cultura del emprendimiento aparejada con créditos, con capital semilla, capital de riesgo para proyectos de emprendimiento de los jóvenes van a ser fundamentales. En el caso de nuestro país, en el caso de Sonora, también una de las grandes deficiencias de nuestra cultura es que somos poco tolerantes al fracaso. Pero hay proyectos de emprendimiento que fracasan una vez y vuelven a fracasar y vuelven a fracasar. Y es el caso de prácticamente todos los grandes proyectos que hoy conocemos. Quieren el más, pues tal vez trascendente en este momento podría ser el de Steve Jobs. ¿Cuántos fracasos tuvo antes de construir Apple? ¿Cuántos fracasos? Bueno, pues hay un número muy importante de fracasos en el camino. Ya voy rumbo al final, jóvenes, aunque no lo crean. El tema del deporte y el arte, bueno, existe un plan de trabajo para exportar talento deportivo y artístico. Yo creo que debemos hacer un plan de trabajo para generar, para formar talento deportivo y artístico, no necesariamente para exportarlo. La salida del Estado es una consecuencia de que la calidad de ese deportista o de ese artista trascendió ya fronteras, pero no debe tener como objetivo per se la exportación. El rescate de espacios en la estrategia de seguridad del Estado. Una parte fundamental de la seguridad está también en la necesidad de que los jóvenes cuenten con espacios cercanos para la práctica de algún deporte o de alguna actividad artística o cultural. Vamos a sembrar el Estado de lo que yo llamo parques de bolsillo, que son pequeñas instalaciones deportivas que construiremos en terrenos idealmente de unos 1000 metros. Y ahí va a haber una plancha de cemento, va a haber aros, va a haber redes, va a haber un tejabán, un techo, y va a haber un pequeño templete para la práctica de alguna actividad cultural.
La ventaja de estos parques de bolsillo es que por sus dimensiones podemos acercarla de manera muy importante a las colonias donde viven los jóvenes, de tal manera que los jóvenes no tengan que desplazarse a las grandes instalaciones deportivas, porque además pues no contamos con un transporte digno, eficiente, accesible. Entonces hay que acercarle esas pequeñas instalaciones deportivas, preferentemente a la vuelta de su casa. En el caso de Hermosillo, nada de vender la Sauceda. Vamos a rescatar la Sauceda y vamos a construir, pero además, nada de vender el patrimonio del gobierno del estado. Ya que me meto en el tema, nada de vender el viejo Hospital General, porque ya traían un proyecto de un centro comercial, nada de eso. Vamos a rescatar esas instalaciones, adecuarlas como un hospital moderno y lo vamos a convertir en un hospital para la formación de las y los médicos que estudian en las escuelas de medicina del estado de Sonora, particularmente en la Unison. Sí, y de ahí van a salir los jóvenes que van a ir a prestar su servicio social a las poblaciones que hoy carecen de personal médico. Obviamente vamos a brindarles un estímulo económico adicional y vamos a garantizar condiciones adecuadas de seguridad. Si no hay condiciones adecuadas de seguridad, nos abstendremos de poner en riesgo a algún joven estudiante. Pero así vamos a cubrir el Estado junto con el rescate de la infraestructura médica de la que ya les hablaba. El rescate de espacios en la estrategia de seguridad. Bueno, esto es de lo que hablaba. Y aquí hay, finalmente, aquí te dejo, ahorita lo recupero, Paulina, y una hojita que yo no sé por qué le ponen pegamento aquí, pues seguramente para que no se vuelen las hojas, pero no solo no se vuelan, sino que ya no la pude rescatar, así es que tengo que regresar aquí al podium. Jesús, proyectos productivos de emprendimiento, ya lo mencionaba. Manuel, acciones para que los jóvenes empleo digno. Bueno, lo planteé en el proyecto de infraestructura, combate a la corrupción, cultura del emprendimiento. Kim, bueno, en el tema de las nuevas carreras, Kim, efectivamente, ¿cómo le llamaríamos? Las categorías se han quedado ancladas en las viejas profesiones. Tenemos que desdoblar las viejas profesiones para incorporarlas en un nuevo catálogo de prestación de servicios en el sector público. El Instituto Sonorense de la Juventud. Bueno, jóvenes, yo creo que no hay que perder el tiempo refiriéndonos a ese nido de burócratas. De ahí salió esta penosa clase política que hoy nos gobierna en el estado de Sonora y que van al relevo. Vamos tras de ellos, vamos al relevo. Nada, no vamos a dejar a ni uno solo de esos burócratas formados en el Instituto Sonorense de la Juventud. No quiero hacer tabla rasa, pero en general tienen décadas dejándonos a deber. Consecuentemente, no podemos confiar en las generaciones
que se formaron al amparo del Instituto de la Sonorense de la Juventud. Vamos a replantear de manera importante todo el aparato público y todas las políticas responsables de la atención de la juventud, teniendo siempre presente que a la vuelta de la esquina, a la conclusión de mi gobierno, imaginando a Sonora en un horizonte de 6 años, habremos de estarles entregando las riendas de nuestro Estado, con la certeza, como decía al principio, de que habrán de conducir a Sonora por la ruta que trazaremos en estos próximos 6 años bajo los principios de la 4T y que ustedes, estoy seguros, habrán de honrar una vez que les corresponda dirigir los destinos de nuestro Estado. Gracias por su atención. Gracias. ¡Viva Alfonso Durazo! ¡Viva el próximo gobernador de Sonora en esta gran reunión con jóvenes! Jóvenes sonorenses que van a hacer la transformación. La palabra transformación significa dejar mal vicio atrás. El joven por inherencia busca algo diferente, busca mejorar. Yo creo que la gran mayoría de los jóvenes se enfrenta al problema de no tener oportunidades. Cuando se menciona Alfonso Durazo es capacidad, juventud, posibilidades. La historia de muchas juventudes. Pienso en un candidato con propuestas concretas basadas en datos. Y sobre todo que está preparado para ser gobernador. Capacidad, honestidad y esperanza. Alfonso Durazo, gobernador. Significa ser joven en Sonora. Significa ser capaz, fregón. La actitud de los sonorenses es de tomar las cosas, siempre superarse. Lo que necesitamos son oportunidades. Podamos andar por las calles y andar bien. Que nos den chance de estar, porque yo creo que es la mejor manera de aprender. Alfonso Durazo vino a hacer lo que nadie nunca había hecho. Un candidato ideal para Sonora. Esperemos, veamos que realmente vaya a ser un cambio. Alfonso Durazo es la mejor solución para Sonora. Un Sonora para todas y todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, gobernador. Ahora le toca al norte. Estamos listos para escuchar sus propuestas y atender sus necesidades. Es momento de transformar Sonora de la mano de la gente, por un Sonora de todos y todas, y no de unos cuantos. Gira del Norte, Ruta de la Transformación.